Primero que nada, saludarlos a cada uno de ustedes, muchachos. Espero que estén bien en compañía de su familia. De antemano, pedirles por favor que no salgan de casa. Y nada, por estos días, mientras que pase toda esta situación, vamos a estar dictando el curso de razonamiento matemático mediante las clases virtuales. Bien, vamos a comenzar. Bien, muchachos, empecemos. Con respecto al tema de situaciones lógicas y recreativas, la primera parte vamos a resolver los problemas del red. En el problema uno dice, utilizando 4 veces el número 4, forma todos los números del 0 al 10, inclusive dice usa adición, sustracción, multiplicación y división. Ya en el libro nos dan 4 números con sus respectivas soluciones. Nos falta hallar del 1, del 4, del 5, del 6, del 7, del 9 y del 10. Bien, la idea es utilizar 4 cifras 4, ¿sí? Así que vamos a empezar. Por ejemplo, ¿cómo escribiría yo el 1 utilizando 4 cifras 4 y operando con las 4 operaciones básicas fundamentales, ¿no? Podría escribir de repente un 44 entre 44, y eso resulta 1, ¿sí? Correcto. Para el 4, a ver, podría escribir de repente un 4 menos 4, que me da 0, eso multiplicado por 4, que sigue siendo 0, y finalmente le sumo un 4, ¿sí? Y el resultado me daría 4. Para el 5 podría ser lo siguiente: 4 por 4, 16, más 4, 20, y toda esa expresión dividida entre 4. Sería 20 entre 4, 5. Para el número 6, ¿cómo podría ser para el número 6? De repente podría escribir lo siguiente, ¿no? 4 más 4 es 8, ¿sí? Toda esta expresión 8 la voy a dividir entre 4, ¿sí? Y ese resultado sería 2. Pero hasta ahí tengo 3 cifras 4. Me falta 1. Sería más 4. Eso es 2 más 4, 6. Para el 7, algo más sencillo de repente, pensando en la operación del 0 y el 1, sería, por ejemplo, 44 entre 4. 44 entre 4 resulta 11, menos 4, 7. ¿He utilizado 4 cifras 4? Sí. Para el 9 de repente algo más sencillo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, 4 más 4 es 8. ¿Sí? Tendría que sumarle una expresión más. ¿Qué me faltaría para que sea 9? Me faltaría 1. Entonces podría expresar al 1 como ¿quién? Como un 4 entre 4. Y sería 9. Para el 10 podría ser lo siguiente, ¿no? 44 menos 4, que sería 40 entre 4, 10. Bien, continuando con el problema número 2, dice divide la siguiente figura en 6 partes con solo 2 líneas rectas. Bien, ahí está la figura, una especie de una luna. Vamos a trazar primera línea recta. Y más o menos por acá la segunda línea recta. Más o menos por ahí. Bien. Una línea recta. Otra línea recta. Ahí tendría las 6 partes, ¿no? Una parte, 2, 3, 4, 5 y 6. Tener en cuenta que el problema no dice que las partes sean iguales. Hay problemas donde te dan una figura y te piden que las partes a dividir sean exactamente iguales en forma y en tamaño.
Bien, problema número 3 dice en la siguiente expresión, mueve una cifra para que se verifique la igualdad. Ojo, dice mover cifras, más no signos, hay que tener cuidado ahí. Vamos a ver qué podríamos hacer. La solución al siguiente problema. De repente un alumno me puede decir, profesor, borra este palito de acá y píntelo acá. Y estaríamos formando una desigualdad. Ojo que estás moviendo un palito y no estás moviendo una cifra, entonces hay que tener cuidado ahí. Otro alumno de repente me puede decir, profesor, mueva el 2 acá abajo, por acá, y el 3 por acá. ¿Sí? Pero ahí estaría moviendo dos cifras, aunque se verificaría la igualdad, pero no sería lo correcto. Bien, lo correcto sería que la cifra número 3, que está por acá, la colocará acá arriba. O sea, la solución quedaría así, ¿no? 2 elevado al cubo, que es 8, más 2, resulta ¿cuánto? 10. Y eso verificaría la igualdad. Problema número 4. Coloca los números, dice, del 1 al 6 sin repetir en los círculos correspondientes para que la suma de los lados sea 10. Me dan el siguiente gráfico, la suma de los números que coloque en cada uno de esos lados tiene que sumar 10. Ahora, el objetivo es colocar del 1 al 6. ¿Podría tantear? Sí, seguramente sí. Me demoraría un poco y saldría. Ahora, este tipo de problemas va enfocado siempre, ¿sí? La pregunta a calcular la suma de los números que van en los vértices. O sea, vuelvo a repetir, este tipo de problema va enfocado, ¿sí?, a la suma de los números que van en los vértices. Ahora, no es el caso, ¿sí?, pero vamos a resolver de la siguiente forma, enfocándome en los vértices. ¿Ok? Bien. Como yo no sé qué números voy a colocar, voy a empezar a colocar variables, ¿no? Empezando por los vértices, ¿no? X, Y y Z, que para mí van a ser los más importantes. Y los otros números, de repente por acá colocaría A, B y C. Listo. Ahora, tendría la suma de tres lados que suman 10. Entonces yo podría, en base a ello, formar tres ecuaciones. El primer lado tendría X más A más Y. Y esa suma resultaría 10. El segundo lado, que está por acá, sería Y más B más Z, que también resultaría 10. Y por último lado, está por acá más o menos, que sería X más C más Z, que también resultaría 10. Bien, profesor, ¿y qué hago enseguida con esas tres ecuaciones? Fácil y sencillo, simplemente tendrías que sumarlas. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar esas tres ecuaciones. Bien. Por acá me quedaría X más Y más Z. Más X más Y más este otro Z que está por acá. Más A más B más C. A más B más C. Y esa suma resultaría ¿cuánto? 30. Bien, quiero que te fijes en los números que he dispuesto de color verde. ¿Sí? Si te das cuenta, esos números
son los números, ¿sí?, que van en el gráfico inicial. Acá. X, A, B, Y, B, Z y C. Ahora, esas letras están representadas por los números del 1 al 6. Ahora, yo no sé quién es Y, no sé quién es A, quién es X, ni sé qué valor toma cada una de esas letras. Pero lo que sí sé es que la suma total de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6 es 21. Entonces yo podría decir con seguridad que esta suma es 21. Entonces por acá diría lo siguiente: profesor, X más Y más Z, X más Y más Z tendría que ser necesariamente 9. Porque el 21 pasaría a restar. 30 menos 21, 9. Ahora, recordando lo que dije al inicio, que en este tipo de problemas me piden, ¿sí?, siempre la suma de los números que están en el vértice. Y si ese hubiese sido el caso, el problema se hubiese terminado ahí. Ahora lo que tengo es la suma de los vértices, pero no me preguntan ello. Así que en el siguiente gráfico, al costadito, voy a colocar los números. Como ya sé los números que van a ir acá en el vértice, que tienen que sumar necesariamente 9, ¿sí?, entonces empiezo, ¿sí?, a colocar valores tales, ¿sí?, que su suma sea 9. Por ejemplo, yo podría colocar el 1, por acá el 5, hasta ahí va 6, para que sea 9, me faltaría 3. Ahora, tiene que sumar 10, por acá tiene que sumar 10, tengo 4, para que sea 10, me falta 6. Acá también tiene que sumar 10, tengo 6, para que sea 10, le falta el 4. Y por acá también tiene que sumar 10, tengo hasta ahí 8, para que sea 10, 2. Bien, y estaría concluido el problema. Problema número 5 dice lo siguiente: completa los números que faltan en los casilleros teniendo en cuenta que la suma de dos números consecutivos de cualquier fila debe dar el número superior. Ese sería el texto correcto, sí, en tu libro, ¿ok? Bien, ahí tenemos el gráfico y me hablan de filas, o sea, se están refiriendo a la horizontal, a ellos, ¿sí? Fila, acuérdate, horizontal, columna sería la vertical. Bueno, solamente para recordar. Bien, teniendo en cuenta ello, que dos números consecutivos de cualquier fila dan el número superior. Entonces acá tengo 7 y 4, acá tendría que ir 3. 3 más 4, 7. Acá tengo 3, acá le faltaría 1. 1 más 2, 3. Acá tengo el 2 y 3 son consecutivos, quiere decir que en la parte superior tendría que ir 5. 3 y 5, 8. Y 8 más 12, 20. Bien, esa sería la solución al problema número 5. Problema número 6 dice lo siguiente: se requiere medir exactamente 7 litros de querosene, pero solo se dispone de medidas de 3 y de 5 litros. La pregunta es, ¿cuántos trasvases como mínimo se debe hacer? Ahora, un trasvase está referido a trasladar un líquido, ¿sí?, a un contenedor. ¿Ok? Se tiene un recipiente con querosene y se tiene dos medidas de 3 litros y de 5 litros. Claro está que el recipiente con querosene está lleno, ¿sí?, y las medidas de 3 y de 5 litros están vacías. Bien, un alumno me podría decir de repente: profesor, como quiero medir 7 litros, ¿sí?, del recipiente lleno de querosene, llena el de 3 litros, solamente 2, más o menos por acá, profesor, y tendría 2 litros. Ese sería mi primer trasvase. Y un segundo trasvase sería: profesor, llene todo el recipiente de 5 litros, y ahí tendría los 7 litros. Pero sería incorrecto porque yo no puedo precisar, ¿sí?, que hasta esa medida donde el alumno ha calculado, ¿sí?, son 2 litros.
Lo único que sé es que este recipiente completo es de 3 litros. Lo otro sería un poco estar suponiendo que hasta esa medida es 2 litros. Y no se puede suponer, tiene que ser exacto. Bien, entonces eso sería una solución incorrecta. Vamos a resolverlo. Bien. Lo primero que de repente podría ser el primer trasvase. Sí, acuérdate que quiero 7 litros, ¿no? Entonces ya tengo uno de 5. Eso lleno y me faltaría uno de 2. Y si me doy cuenta que la diferencia entre este contenedor y este contenedor es 2. Entonces por ahí va a estar la solución al problema. Empecemos. Primer trasvase. Del cilindro lleno de querosene al de 5. Primer trasvase. Se llenó. Listo. Acuérdate que la diferencia es 2 entre el 5 y el 3. Entonces desde el 5 que ya está lleno, voy a llenar el recipiente de 3 litros. Lo voy a llenar completamente. Listo, se llenó. Quiere decir que si lleno el de 3, el de 5 ya no va a estar lleno, sino que van a quedar exactamente, ¿cuánto? 2 litros de queroseno. Sí, acuérdate que este fue mi segundo trasvase. Y es justamente lo que necesitaba, los 2 litros. Ahora, listo. El segundo trasvase, perdón, el tercer trasvase que debo realizar es del contenedor de 3, como yo no quiero 3, ¿sí? Lo voy a regresar al cilindro. Sería mi tercer trasvase. Si lo he regresado, quiere decir que acá nuevamente quedó vacío. Hasta ahí voy haciendo 3 trasvases. Acuérdate que quiero 7 litros. Mi cuarto trasvase sería del contenedor de 5 que me quedó 2 litros. Voy a verter al de 3. Ese sería mi cuarto trasvase. Entonces, como he vertido, más o menos quedaría por acá 2 litros de queroseno. Entonces esto, como ya lo vertí al otro contenedor, quedaría vacío. Listo, hasta ahí he hecho 4 trasvases, he trasladado 4 veces, ¿sí?, el queroseno y tengo medido exactamente 2 litros. Me faltaría 5 litros. Entonces, del contenedor grande, de nuevo, lleno completamente el contenedor de 5 litros. Sería mi quinto trasvase. Bien. Y tendría medido exactamente 7 litros, 2 litros del contenedor pequeño más 5 litros del contenedor grande. Me darían los 7 litros. Ahora, por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos trasvases en total si realicé? La respuesta sería 5 trasvases. Bien. Bien, continuando con los problemas, pasamos a la práctica dirigida a la parte del profesor. Problema 1 dice lo siguiente. En una vecindad, las casas son demasiado pequeñas y por esa razón los baños están al frente. Luego dice, dibuja 3 caminos que partan de cada una de las casas A, B y C y vayan al baño respectivo sin cruzarse con los otros 2 caminos y sin salir de la vecindad. O sea, yo tengo que trazar 3 caminos que correspondan al baño de cada casa. Por ejemplo, la casa B al baño B, la casa C al baño C. Pero acá estaría habiendo un cruce de caminos y no se pueden cruzar, entonces eso sería incorrecto. La idea es que no se cruce. Entonces vamos a resolver. Profesor, ¿qué pasa si la C vamos directamente por acá? El B por acá.
El problema sería el A. Profesor, el A que salga por acá, pues, profe. No, acuérdate que los caminos no pueden salir de la vecindad dentro del recuadro. Entonces, eso sería incorrecto. Bien. Otra solución de repente podría ser que B, sí, vaya por acá, se dé una vuelta por acá. Y como quien se pasea, sí, llega a su baño por acá. C va por acá, va por acá y llegó a su baño. Y por último A llegó a su baño. Listo. Ninguno de los caminos se cruzó. Sí, esa sería la resolución al problema. Bien, continuando con los problemas de la práctica dirigida, problema 2P. Profesor, dice en la siguiente figura cambia de posición dos palitos para obtener 5 cuadrados iguales. La observación es no vale dejar cabos sueltos. ¿A qué se refiere un cabo suelto? Sobre todo cuando hablamos de figuras. Por ejemplo, en este gráfico, sí, yo no podría quitar de repente o mover un palito, el de acá por ejemplo, y dejar a la figura así tal cual, sí, con un palito que no forme una figura cerrada. Entonces, ¿qué faltaría? Entonces, ese tipo de situaciones no pueden darse. Ese sería tomado como un cabo suelto. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con la observación. Bien. El problema ya nos da una solución, sí, con respecto a la cantidad de palitos que se va a mover. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a mover dos palitos. Podría mover de repente el de acá y el de acá. Este lo trasladaría por acá y este trasladaría por acá. O sea, quedaría más o menos así. Y como he quitado el de acá y el de acá, desaparecen. Y tendría 5 cuadrados iguales, ¿no? Por acá 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, esa sería la solución al problema número 3 de la práctica dirigida. 3, profesor. Dice, uno de los puntos con 4 líneas rectas trazadas sin levantar el lápiz del papel ni pasar 2 veces por la misma línea. Bien, vamos a empezar. Ahí están los 9 puntos y voy a hacer mi primer trazo. Ojo, sin levantar el lápiz ni pasar 2 veces por la misma línea. Más o menos por ahí. 2 líneas. Tres líneas. Y por último, ahí estaría la talita. Listo, sería la solución. Problema número 4 de la práctica dirigida del profesor 4P. Dice, la siguiente columna de 5 filas contiene 15 cifras impares, tal cual se muestra en el gráfico. El problema consiste, dice, en tachar 9 cifras eligiéndolas de manera que al sumar las columnas de las 6 restantes se obtenga el número 1111. O sea, debo tachar 9 cifras y que resulte 1111. Bien, a ver, empecemos. De repente un alumno me puede decir, profesor, tachamos el 5 y el 9. Ahí tendría 7 más 3, 10 más 1, 11. Llevo 1. Acá también tendría que ocurrir casi lo mismo, ¿no? Que salga 11, ¿no? Entonces tendría que tachar el 7, el 5 y el 3. Sería 9 más 1, 10 y 1 que lleve 11. Llevo 1. Y por acá tacharía el 7, el 5 y el 3. Resultaría 9 más 1, 10 y 1, 11. Y tendría 1111.
pero solamente si te das cuenta he tachado una cifra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el problema dice que debo tachar 9 cifras. Entonces esa solución sería incorrecta. Bien, vamos a resolver, sí, de forma correcta el problema. Bien. Empezamos a tachar. En la primera columna me doy cuenta de algo. Sí, con 11 hace rato no salía, entonces tiene que ser o 1 o más de 11. Para que termine 1 acá, podría tachar todo, ¿no? O también que resulte 21. Para que resulte 21 sería 9 más 7, 16 y 5, 21. Entonces tacharía el 3 y tacharía el 1. Sí, como es 21, lleve 2. Entonces por acá, sí, también tendría que resultar 1, 11 o 21. Entonces, profesor, sí, me convendría que resulte 11 para tachar más cifras. Entonces por acá 7, 5, 3 y 1 se van. Quedaría 9 más 2, 11. Llevo 1. Y por acá, por último, sí, se iría el 7, el 5 y el 3. Sería 9 más 1, 10 y 1, 11. O sea, por acá quedaría 11. La respuesta sería 1111. Listo. Ahí están tachadas las 9 cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Bien, muchachos, eso sería todo. No olvida que queda de tarea el problema número 1, 2, 3, 4 y 5 de la parte de lema. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y no salgan de su casa.